Un saludo para todos los oyentes, bienvenidos a Crónicas sin filtro, un podcast donde hablamos de textos que muestran la historia tal como pasó. Hoy vamos a entrar en la brevísima relación de la destrucción de las Indias y el prólogo del libro Crónicas de las Indias. Desde el inicio vamos a estar hablando de vamos a poner una serie de preguntas en las cuales nos vamos a basar para tener esta discusión en la que vamos a tocar temas sobre cómo qué fue lo que pasó durante la conquista y el trato, digamos que o violencia que hubo por parte de los españoles hacia los indígenas o qué relación llevaban entre estos. Así que en primer lugar, bueno, también presentarles a la otra persona que me acompaña. Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vale, entonces, Encantado de estar en el espacio. vale. Igualmente es un gusto tenerte acá. Así que empezamos con el primer aspecto y es qué son las crónicas de Indias para, para que lo tengan claro todos nuestros oyentes. Así que no sé si tú quieras empezar o si quieres empiezo yo haciendo un poco como de qué trata este tema. Bueno, pues yo voy a explicar que las crónicas de Indias es un género literario, generalmente crónica Ajá. o cuento en el que se abordan los relatos de los conquistadores en las Indias. Ok. Esto que mencionas es muy importante. No solamente el hecho de que, debido a cómo era la comunicación en ese entonces, no había otra forma de que quienes estaban aunque en ese momento no se llamara España, lo que hoy conocemos como España, de enterarse qué era lo que estaba sucediendo y precisamente cómo se podía llegar a manipular este tipo em, de aspectos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, no sé si quieras agregar algo más. No, no sería eso. Vale, entonces, un siguiente aspecto que es muy importante es mencionar quién fue Bartolomé de las Casas y por qué escribió esta obra. Así que bueno, yo quisiera iniciar diciendo o contextualizando que estamos acá compartiendo este tema del libro, es que Bartolomé de las Casas fue un fraile que vivió durante la conquista de América y tuvo un papel muy importante porque fue de los pocos que criticó abiertamente el trato hacia los indígenas. No sé si quieras agregar algo frente a lo que estoy diciendo. Pues nada, no, que era también era cronista y teólogo español. Ok, digamos, él no hablaba únicamente desde un punto de vista privilegiado, sino que habló desde siendo testigo directo de lo que estaba sucediendo, ¿no? Siendo incluso partícipe del sistema colonial y bueno, relacionado por este mismo aspecto, yo quisiera mencionar o seguir con el tema que yo mencionaba anteriormente y es cómo actuaban los conquistadores con los indígenas. Entonces, Daniel, entonces cuéntanos qué opinión tienes sobre este tema, cómo actuaban los conquistadores con los indígenas. Bueno, desde un inicio, por ejemplo, en el libro se daba a entender que era Ajá, una relación de poder, posiblemente más de abuso, en el que pues el conquistador español utilizaba pues al indígena pues para sacar riquezas, materias primas, pero en el que no había como, por así decirlo, o sea, hay un entendimiento del mundo por parte de los conquistadores, ¿no? Pero no había, por ejemplo, ¿cómo diría? Simpatía o empatía pues hacia el otro, que en este caso es el indígena. claro, y esto que mencionas es muy importante y es una de las cosas que podríamos incluso, no sé si hablar de mitos, del hecho de que precisamente esta violencia de, em, de los conquistadores podría partir del hecho de deshumanizar al otro, ¿cierto? Entonces sabemos de que ellos tenían prácticas que eran muy distintas a lo que venían ellos acostumbrados. Entonces, naturalmente, eso podría haber recaído en el hecho de que fueran deshumanizados o ser vistos no tanto como seres humanos, aunque pues que en este tema hay un gran debate al respecto. No sé si quieres añadir algo más del tema. Pues si acaso sería, por ejemplo, no sé, hablar un poco de también cómo nos quisieron imponer esta
cosmovisión del mundo, o sea, pues incluyendo la religión, su cultura, cuando en realidad si uno se pone a analizar bien, acá ya había cultura, y había una muy ancestral, muy histórica, Ok. y que tenía algunos rasgos bastante raros. Por ejemplo, se decía mucho que los indígenas eran bastante amables, cosa Ujú. pues que yo contrasto con pues con otros los colombianos, que la gente dice que nosotros somos muy serviciales, muy agradecidos, ¿no? Sí, ok, sí, es cierto. O sea, pero tú dices que lo servicial ya viene de antes o es una herencia colonial. Yo diría que ya viene antes porque pues en las crónicas de India se nos narraba como pues Ujú. los indios eran bastante pasivos, Ok. amables y pues que eso les hacía ser víctimas muchas veces de abusos en los trabajos o por parte de los conquistadores. Ok. También se decía, por ejemplo, que ellos no eran ambiciosos, de hecho, pues les regalaban muchas cosas a los españoles, como se vio, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llegó a América, lo cual deja ver como, o sea, que no poseían los bienes temporales, o sea, como que las cosas materiales no les interesaban mucho, eran como una comunidad muy tribal, como que compartían todos los objetos y eso. Claro, entonces ahí también hay un componente de ingenuidad, podría decirlo, no sé si exactamente sea la palabra, para que, digamos, en el momento de la llegada de los españoles, las comunidades indígenas tuvieran ¿cómo decirlo?, como una actitud muy receptiva frente a lo que ellos venían a imponer y precisamente por eso, em, digamos, hubo todo este tema de todo lo que sucedió, del hecho de la religión, del tema de cultural. Entonces, es un aspecto importante, digamos, creo yo, considerar y analizar cómo eran realmente entonces los indígenas y también conocer em, cómo se escribe, bueno, según el texto, cómo escribe a los indígenas y por qué esto es importante. Y venía de la mano de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entonces, em, no sé qué idea, no sé qué tanta idea tengamos nosotros en general sobre cómo eran los indígenas antes sí, antes de la llegada de los españoles, sino que incluso, pues menciona, o sea, relacionado a lo que tú estás diciendo, es que los describen como personas amables, como personas serviciales, ¿no? Entonces, em, ¿cómo decirlo? De esta forma, no hay una forma de justificar la violencia que se ejerció contra ellos. No sé si quieras añadir algo más frente a este aspecto sobre el carácter que tenían los indígenas o su actitud frente a los españoles. Sobre todo también el texto decían que eran sobre todo muy dóciles pues para abordar este tema de la doctrina, o sea, volverlos creyentes. ¿Sabes qué me Aunque llama? pues, Ok. dime. ¿Sabes qué me Di- llama mucho la atención? Que en Colombia, al menos nosotros, em, decimos mucho como qué pena para todo, ¿no? O somos como Sí. muy... Entonces yo no sé si esto venga un poco de ese lado, de esa como de todo, de toda esta tradición, precisamente como ser muy dócil, muy servicial, muy hacia el otro, como, oiga, qué pena molestarlo, o bueno, no sé, o sea, no sé si exactamente estará relacionado, pero a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, entonces, era algo que quería añadir. Entonces, el siguiente Sí. aspecto que quiero poner en la conversación es por qué se considera necesario escribir y denunciar lo que ocurre en las Indias. Entonces, no sé si quieras empezar hablando sobre este tema. Bueno, pues como punto de partida, pues empezar que primero posiblemente sea el genocidio más atroz que se ha llevado sobre un grupo étnico. De las casas, sobre todo explica que en 50 años, islas que antes estaban vivas y superpobladas, de hecho lo comparaba con muchas ciudades españolas, quedaban totalmente desoladas, ¿no? Que serían Ujú. pues en principio todas estas islas del Caribe donde primero llegaron. Eh, Aproximadamente, yo acá tengo los datos anotados, por ejemplo en la isla de Española vivían aproximadamente 500.000 personas Ujú. nativos, ¿no? Y no quedó ninguno solo, entonces pues para mí era un poco la magnitud de cómo pues estas relaciones de poder
afectaron mucho a la población indígena, ¿no? Porque no solo fueron las enfermedades ni Claro. las arduas horas de trabajo, sino que en sí desde que llegaron los conquistadores, pues el estilo de vida de los indios cambió demasiado y para mal. Ok, sí, claro. Y es que yo creo que es un aspecto que casi no se suele hablar un poco sobre la historia de lo que sucedió, digamos, estos años de... Pasa mucho que no sé si a ti te pase también, y es que muchas veces se habla como, tipo, llega Cristóbal Colón o Hernán Cortés, o bueno, Sí, em, conquistadores españoles, como en a finales del siglo XV o principios del siglo XVI, y como que hay un salto hasta la conquista, hasta la independencia, quiero decir. Entonces como sí, que hay 300 años de no saber qué fue lo que realmente pasó y cómo fue este proceso de colonización. Siento que es algo que no se habla suficiente, entonces quizás por eso también es que se tiene que hablar de denunciar lo que realmente pasó, ¿no? Y es que lejos de ser tanto como un intercambio cultural, fue un tema muy violento, entonces fueron parte de nuestra identidad como colombianos, también viene de nuestras raíces y entender un poco qué fue lo que pasó, qué se quitó y también entendiendo que no solamente viéndolo como algo malo, eso ya es una opinión personal, de que únicamente los españoles fueron malos, sino que tal vez muchas cosas de las que hoy consideramos como muy colombianas también parten un poco de todo este intercambio, si haya sido de manera muy forzada. Entonces, entender qué fue lo que pasó durante estos 300 años y ver cómo afecta incluso al día de hoy todo lo que sucedió en la colonia, porque a veces uno podría creer que eso ya se quedó mucho en el pasado, pero considero que aún hay este efectos sobre nosotros. No sé si quieres añadir algo más o pasamos hacia el siguiente tema. pasemos al siguiente tema. Vale, entonces, precisamente de lo que estábamos hablando y es toda esta violencia, es, em, según el libro, qué tipo de relación se muestra entre españoles e indígenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este punto podemos ir un poco más rápido, ¿verdad? Porque siento que ya hemos hablado un poco de este tema. Es que Sí. precisamente no se ve un diálogo, no existe como un diálogo, sino una relación un poco más de aprovecharse, ¿verdad? Donde los españoles tienen el Sí. poder, una relación un poco más violenta, falta de reconocimiento de la humanidad del otro. Entonces, no sé si Mm, tú quieras añadir algo más frente a este tema. no, que por ejemplo de las casas comparaba a los españoles con leones y otros depredadores hambrientos Espera, en el propio libro. o sea, ¿cómo así? Espera, explícamelo otra vez. No, que las casas comparaba, por ejemplo, Ujú. a el actuar de los conquistadores con los indígenas como leones y buitres hambrientos. Ahí lo hice. Ah, ok, claro, 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 claro. Y bueno, también entendiendo que incluso incluso todo, o sea, se me acordé de todo el tema de precisamente este de las crónicas, y es que ninguna ilustración es inocente. Entonces, pues Sí, hemos estado viendo ilustraciones en las que se deshumaniza al otro, en la que se le dibuja como una bestia. Entonces esto claramente tiene un propósito, ¿no? Entonces, teniendo como ese trato inhumano. Entonces, bueno, sí. Em, ya para finalizar, como último aspecto, yo quisiera hablar sobre qué razones, ya sabemos qué hicieron, o bueno, tocamos un poco sobre la superficie, qué fue lo que hicieron, o ese trato inhumano, pero quisiera ir un poco más a las razones que sugieren para explicar esos abusos, ¿no? Entendiendo un poco que desde el mismo viaje de Cristóbal Colón, porque no viene tanto con un propósito económico, sino como más evangelizador, por así decirlo. Entonces, no sé, quiero saber, Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre qué razones existen para explicar estos abusos? Pues la primera creo que la dejan muy implícito, el cual fue la codicia y la ambición. Ujú, Pues cuando los conquistadores llegaron, pues llegaron con esta idea de ser súper ricos, de llegar al nuevo mundo. ujú. Y pues muchas veces pues en ese imaginario no miran que están cometiendo acciones atroces, ¿no? Claro, claro, es cierto, ¿no? Es un tema en el cual se habla mucho sobre
todo este tema de la explotación y un poco como esa ambición